La víctima. Historias de Aquelarre. Basado en una experiencia real. Buenas noches, inframundo. Me da pena hablar sobre esto, pero creo que a muchos hombres nos pasa que a veces nos gana la lujuria y podemos ser unos imbéciles, cosa que nos lleva a vivir las más horribles consecuencias. Mi relato inicia hace algunos años. Tenía 25. Estaba en pleno apogeo de mi juventud y con toda la potencia que los muchachos llegamos a tener. Sentía que el mundo y las mujeres se abrían a mis pies. No tengo mala cara, me cuido en el gimnasio, así que los músculos no me faltan y lo más importante, se me bendijo con una labia de envidia. Puedo decir que la mayoría de mis objetivos caían sin mucho esfuerzo. Claro que en algún punto me llegó la horma de mi zapato en forma de una muchacha hermosa como ella sola. Se hacía llamar Betty, pero después de lo que pasó, dudo que fuera su nombre. Empezamos a vernos en enero. Era una chica ardiente de pecho y caderas amplias. Deliciosa piel morena, cabello negro como la noche y ojos en los que te podías perder cuando te miraba con afecto. Se veía muy normal. No tenía la típica imagen que te esperas de una bruja, pero poco a poco me di cuenta de lo que era. Al principio era muy apartada de sus relaciones personales. Apenas conocía a sus amigas, ni hablar de su familia. A eso de marzo me presentó a una de sus hermanas y madre. Se me hizo raro que tuviera 11 hermanas y que fueran solamente ellas y su mamá en casa. Además de ellas, no había ningún hombre en sus vidas más que yo. Poco a poco hicieron que agarrara confianza, hasta el punto en que me invitaban a las comidas familiares y me tenían como gato consentido. Me servían primero los alimentos. Siempre me andaban preguntando qué más quería. Total que me sentía como rey. Eso sí, me era extraño que mi novia no se pusiera celosa con tanta atención. Pero supuse que era algo normal en su familia. Pasó el tiempo y el 30 de abril que me invitaron a una celebración. Todo idiota pensé que era por el día del niño. Pero era extraño, pues a ninguna de las hermanas de la casa le había visto hijos. Y menos pregunté por qué habían decidido hacer la festividad ya entrada la noche. Betty me llevó a una casa en las afueras de la ciudad donde vivíamos. Era un terreno que colindaba con un bosque profundo. En el interior de la construcción estaban solamente las familiares que ya conocía, todas vestidas de gala, como si fueran a recibir a alguien muy importante. Comenzamos la cena. Me sentía algo apenado de que Betty no me hubiera dicho que era una cena formal. Yo llevaba solamente un pantalón medio de vestir, una camisa y un saco no muy formal. Ellas dijeron que no importaba. Pasamos la velada muy a gusto, pero me emborracharon muy rápido. No paraban de servirme tragos con licores fuertes y mucha azúcar, de forma que en menos de una hora ya estaba hablando con la lengua pesada y apenas distinguía lo que pasaba. A pocos minutos de dar las 3 de la mañana del 1 de mayo, me llevaron a un salón grande de la casa. Estaba desprovisto de cualquier mueble, a excepción de una especie de cama al centro, cubierta con sábanas con símbolos extraños. Francamente, lo poco que recuerdo de esto está bastante borroso, así que perdón si mis palabras no hacen mucho sentido. Recuerdo que ellas me acostaron sobre la cama. Luego me tenían encuerado, amarrado a los laterales. Se cambiaron de ropas y aunque tenían túnicas, se notaba que no había nada debajo.
Betty me decía que me calmara, que pronto yo sería el invitado más importante de la fiesta. Yo me sentía muy asustado, pero apenas podía moverme. De pronto, en un abrir y cerrar de ojos, la madre me dio a oler un frasco que me bajó lo borracho en un segundo. Ahora podía ver con horror cómo las mujeres estaban alrededor mío, viendo expectantes que algo sucediera. Hasta ese punto noté que tenía puesto algo en la cara, algo que me chorreaba sangre por los laterales de mis oídos, manchando la visión. La mayor comenzó a recitar palabras que aludían a que yo era el representante del maligno, y que luego de usarme para sus propósitos carnales, sería sacrificado para que me pudieran comer. Sobra decir que en ese momento comencé a resistirme tanto como podía para librarme de las ataduras. Pero no evité que las mujeres comenzaran sus ritos horrendos en mi persona. Mientras unas tenían intimidad conmigo, las otras compartían sus placeres entre mí. Créanme que no estaba excitado, pero algo me dieron que no bajaba mi potencia aunque yo no quisiera. Estaban por terminar sus acciones horribles cuando se me ocurrió algo. Fingí que el demonio me había poseído. Comencé a hablar con voz gutural y autoritaria. Les ordené que me desataran enseguida. Ellas dudaron un minuto, pero cuando empecé a decirles las cosas con lo poco que sabía de latín, gracias a las clases del catecismo, accedieron. Ya libre, fingí que estaba muy a gusto con sus sacrificios. Me pavoné por la sala ordenando los actos más viles en los que podía pensar. Cuando vi mi oportunidad, al estar todas distraídas, salí corriendo de ahí, dejando mis cosas atrás. En cueros como estaba, me peleé al cerro. A medio camino arrojé lo que tenía en la cara, que resultó ser la cabeza de un chivo, y simplemente no pudieron alcanzarme. Ahí agradecí hacer cardio todos los días. Una vez que me sentí seguro, tomé camino a la carretera donde los federales me arrestaron en poco tiempo por andar encuerado y ensangrentado por el camino. Les conté lo que pasó, pero al ir a investigar no encontraron nada más que la casa vacía. Me metieron a los separos un rato por exhibicionismo. Afortunadamente sobreviví, pero desde ese día no soporto ni tantito que me hablen de brujas. Espero y les haya gustado mi experiencia. Muy buenas noches. Se llevaban a las mujeres. Historias de aquelarre. Muy buenas noches a todos. Les voy a contar una historia que me pasó hace algunas décadas, cuando vivía en el pueblo de mi abuela. Somos de una zona rural de Oaxaca. Ahora yo me he mudado a la Ciudad de México, pero por muchos años viví con mi madre y abuela en el mismo sitio. Este pueblo, como muchos otros de nuestro país, se queda por temporadas sin hombres en edad productiva. Se van a los Estados Unidos, a la pizca en otros estados. Se van a servir a las Fuerzas Armadas o a los brazos armados de los grupos organizados. Nadie sabe exactamente qué hacen, pero solamente regresan en las fiestas grandes del pueblo o por Navidad. De hecho, por eso yo prácticamente no conocí a mi padre. Él falleció un año en que se fue de mojado a los Estados Unidos y se lo llevaron las aguas del río Bravo. De los pocos hombres que sobreviven a edad avanzada, hay algunos que se regresan al pueblo. El resto eran niños y mujeres. En el sitio teníamos una regla que nadie podía romper, con la pena de vivir las consecuencias bajo su propio riesgo.
Nadie podía salir una vez que anocheciera, a excepción de los ancianos, que usualmente eran los que cumplían con las pocas tareas nocturnas que podría haber. El porqué de esto era una cosa que no me expliqué hasta que lo viví en carne propia. Vivíamos cerca de la guardia de unas brujas, que con tal de hacer más grande su aquelarre, secuestraban a las mujeres púberes, jóvenes y niñas, para acostumbrarlas a sus prácticas y que fueran parte de sus costumbres. Cuando era niña, me asustaba mucho esa idea, pero al crecer y cuando mis hormonas empezaron a despertar, me pareció que era una manera de mantenernos controladas. Como les dije antes, prácticamente no había hombres en mi pueblo, así que si queríamos conocer a algún muchacho, debíamos irnos a otro poblado cerca que conservaba a sus miembros del género masculino, gracias a que ahí tenían ganado y para eso sí necesitaba la fuerza de los caballeros, por lo que no los dejaban irse al norte o a cualquier otro sitio. Éramos 3 amigas muy unidas. Digamos que nos llamábamos María, Juana y Lorena. Nuestras madres eran muy estrictas. Ni de broma nos dejaban ir a las fiestas que se organizaban en el otro pueblo. Así que nos escapamos desobedeciendo su regla de no ir por la noche fuera de nuestras casas. Como obviamente no nos pasó nada las primeras veces, creímos que lo que nos decían nuestras madres eran puros cuentos para evitar que conociéramos hombres. Ya conocíamos bien el camino de la selva que nos llevaba a la población vecina. Además, nos habíamos amañado a llevar una antorcha prendida con gasolina para que los animales se espantaran con el olor. Mari y Juana ya se habían conseguido novio. Nada más faltaba yo de conocer a Don Perfecto para que ahora a las 3 nos pudieran robar y que ahora viviéramos juntas en ese otro sitio, lejos de las reglas de nuestras madres, pero cerca aún como para que nos ayudaran. Sabíamos que seguramente se iban a enojar al principio, pero las costumbres por nuestra zona son así, de forma que una vez robadas, debíamos casarnos sí o sí. Recuerdo que la noche que hechos terribles me separaron de una de mis amigas, era luna llena. Íbamos a la fiesta del patrono vecino. Teníamos una mochila con nuestros vestidos y zapatos bonitos. En las manos llevábamos la antorcha y en los cintos del pantalón unos pequeños cuchillos por cualquier cosa. Mari iba al frente, yo al medio y Juan atrás. Estábamos riendo muy contentas de nuestras travesuras, cuando de pronto escuchamos algo volar cerca de nuestras cabezas. Al principio pensamos que sería un murciélago o algo similar, pero pronto las carcajadas de las brujas nos confirmaron que los consejos de nuestras madres eran ciertas. Mari nos dijo que aceleráramos el paso. No hacía falta mucho camino para llegar al siguiente poblado, de forma que estaríamos protegidas. Corrimos tanto como nos permitieron las raíces retorcidas de los árboles, pero al llegar a un claro, 3 mujeres en forma de bolas de fuego bajaron del cielo y nos cortaron el camino. Eran seres con apariencia humana, pero el tono de la piel parecido al musgo y esa textura como de cuero viejo delataban que no lo eran del todo. Una de ellas, la que parecía más vieja, habló. Dijo que aceptáramos la ley del aquelarre o muriéramos por ella. Estaba tan aterrada que no respondí nada. Juana salió corriendo y Mari, la más cercana a ellas, fue tomada de los brazos por las 2 que nos habían hablado. Solo pude abrir los ojos como platos. Tenía tanto miedo que no me salía un sonido de la boca. Mari trató de resistirse,
pero finalmente aceptó lo que le pedían. Supongo que tenía miedo a morir, como todos podríamos tener en ese momento. Aprovechando que las otras brujas se la llevaban arrastrando, en una especie de trance, pese a que Mari me gritaba una y otra vez. No pude hacer nada más que salir corriendo de regreso a mi casa. No supimos nada más de Mari. Su madre se resignó a lo que pasaba, pero nunca dejó de culparnos de habernos ido de fiesta. Después de eso, mi mamá vio inmediatamente la manera de irse del pueblo a cualquier otro sitio, lejos de esa maldición de tener un aquelarre cerca, o de que las brujas regresaran a terminar el trabajo que dejaron inconcluso al haberme escapado de sus garras. Las viejas historias de aquelarre. Muy buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es Sandra y me defino como lesbiana. Usualmente no creo que importe nuestra sexualidad, pero en el caso de esta historia, vaya que sí. Vivo en la Ciudad de México, en una zona que se conoce por la cantidad de negocios de brujería que hay. En una ocasión conocí a una chica que me fascinó por su forma de ser y lo bonita que era. Enseguida congeniamos y nos hicimos novias. Todo iba muy bien hasta que llegó una noche muy importante para las brujas. El día de Walpurgis. Esa es una noche que se supone que el diablo está presente, mucho más en Halloween, y ellas deben acatar lo que te pidan. Estaba súper enamorada, así que cuando me pidió que formara parte de su aquelarre, acepté sin dudarlo. Hicimos un pacto con sangre con ella y sus amigas, que parecían todas jovencitas como nosotras. Y esa noche nos citamos en un bosque cerca de acá para encender un fuego y bailar. Yo lo veía todo normal, hasta que a las 3 de la mañana se presentó un caballero bien vestido a la reunión. Se me hizo raro porque desentonaba totalmente con nuestros vestidos tipo tribales. Él se encontraba enfundado en un traje elegante, con detalles cuidados de oro y plata. Llevaba rubíes y diamantes como joyas en el cuerpo, además de una corona pequeña de oro que se veía macizo. Cojeaba ligeramente, pero en lo demás se podía considerar un hombre guapo. Enseguida todas las mujeres se reunieron alrededor de él. Mi novia me jaló de la mano para que me acercara. Me dijo que debíamos compartir un rito muy especial con nuestro invitado. Cuando empecé a ver lo que hacían las otras, fue que el horror se apoderó de mí. El ser se desnudó y pude ver por qué cojeaba. Una de sus piernas era una pata de lo que parecía ser cabra. El resto del cuerpo era humano, pero sus partes nobles eran de tremendas proporciones. Las brujas más aventadas parecían una a una arrodillarse frente a él y realizarle actos impuros. Enseguida su juventud se desvanecía para luego ser renovada una vez que ese demonio les permitía besarles la boca. Esa transformación me revolvió las tripas, además de que definitivamente no era mi preferencia. Los actos que parecían repulsivos por sí mismos. Le llegó el turno a mi novia, y para mi horror pasó exactamente lo mismo. Me daba náuseas pensar que había besado a ese ser sin saber su verdadera naturaleza. Cuando llegó mi turno, no soporté hacerlo, así que me fui de ahí corriendo. No soy una mujer pequeña, además de que me gusta el americano. Así que pude tlaquear fácilmente a las personas que se me ponían enfrente, y en pocos minutos ya me encontraba corriendo por la carretera,
bajando a la Jusco. No paré hasta que llegué a la ciudad. Creo que jamás he corrido tanto en mi vida. Me cambié de casa. Nunca supe más de mi exnovia y espero que las cosas sigan así. Gracias por escuchar mi historia. Infraescuchas, ¿qué les han parecido los relatos de aquelarres del día de hoy? Por favor, déjenme su opinión en la caja de comentarios. Me despido no sin antes invitarlos a que si son nuevos, se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Me ayudarían bastante a seguir creciendo. Muchas gracias. Me despido no sin antes desearles dulces pesadillas.